Hoy, 23 de julio, tenemos el agrado de saludarles nuevamente en este ciclo de formación virtual en investigación biomédica. Gracias a todas las personas que nos han acompañado desde el primer día y que siguen apoyando a Cuémula Táchira como sociedad científica universitaria. Hoy le damos la bienvenida desde España al doctor José Manuel Bautista, quien es profesor en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid. Fue director del departamento durante 8 años y miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid desde el 2014 al 2016. Actualmente es el coordinador de investigación translacional en malaria en el Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid. Después de recibir su PhD en bioquímica en 1987, fue becario postdoctoral en Royal Postgraduate Medical School en Londres, en donde se especializó en hematología y se unió a la facultad de la UCM en 1991. El doctor Bautista ha trabajado en eritroencefalopatías humanas y en malaria, incluidos sitios de investigación en Mauricio, Ghana y República Democrática del Congo. Además de enseñar en la UCM, ha sido científico visitante en el Imperial College of Medicine de Londres, en CNR en Nápoles, en la Universidad de Estudios de Desarrollo en Ghana y la Universidad Cheikh Anta Diop en Senegal, y European Molecular Laboratory de Biología en Heidelberg, Alemania. El grupo de investigación del Dr. José Manuel Bautista tiene experiencia en proteómica, inmunómica y modelos animales clínicos de malaria. El objetivo fundamental del grupo sobre el avance en la investigación de la malaria fue proporcionado en 2009, cultivo sincrónico in vitro de Plasmodium falciparum a altas densidades. En la actualidad, los esfuerzos son dedicados en su laboratorio al descubrimiento de nuevos antipalúdicos que mejoran la respuesta inmunológica y el descubrimiento de nuevos epítopos inmunodominantes de la malaria y enfermedades coendémicas para diagnóstico y eliminación de la enfermedad. El doctor Bautista ha sido investigador principal de 33 proyectos de investigación competitivos, entre ellos 5 de la Comisión Europea, en 2 de ellos actuando como coordinador, 1 de la UNESCO y 1 del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, 2 de Unión Iberoamericana de Universidades y 3 del Sistema Nacional de Investigación Español. De los más de 130 artículos de investigación publicados e indexados en el LIC, más de 100 se encuentran en el primer cuartil del ISI-JCR correspondiente, y en el 85% de ellos, el doctor Bautista es el primero o el autor correspondiente con H-Index 44, I10 Index 97 y más de 6.000 citas en Google Scholar. El doctor Bautista ha registrado 3 patentes, supervisado 18 tesis doctorales y coordinadas 3 en cooperación y proyectos de desarrollo en Ghana, África Occidental, para un laboratorio de diagnóstico en un dispensario rural. La investigación en su laboratorio ha recibido 2 premios nacionales de la Real Academia Nacional de Farmacia en España, para la deficiencia hereditaria de piruvato quinasa y para el refinamiento de un modelo de ratón de malaria cerebral. Gracias, doctor Bautista, por dedicar parte de su tiempo en enseñarnos poco de lo mucho que ha logrado y trabajado durante años, y así contribuir en nuestro aprendizaje. De igual manera, reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a la Fundación Singularidad de Venezuela y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT en España, al igual que a todos los ponentes que creen y apoyan en nuestro objetivo para hacer ciencia como parte fundamental de la educación médica. Y sin más que decir, le damos una vez más la bienvenida al doctor José Manuel Bautista. Bueno, muchísimas gracias por tan amable presentación. Estoy encantado de estar en esta iniciativa, que además me parece extraordinaria y muy loable, y muy contento, por tanto, de poder participar y honorado también de participar en vuestra iniciativa. Así es que, si os parece, pues cuando queráis podemos empezar. ¿Empiezo ya Sí, doctor. De acuerdo. Bueno, yo voy a hablar sobre todo, aunque el título de la charla tiene que ver con la historia de la malaria,
he preferido de alguna forma empezar digamos, participar más en aspectos relacionados con lo que llevamos trabajando hace unos años, que es perseguir cómo es la respuesta inmunohumoral al paludismo, a la malaria en las regiones endémicas donde estamos trabajando. Y porque hemos estado sobre todo muy interesados en conocer, en buscar herramientas que puedan ayudar a erradicar esta enfermedad, que además sobre todo afecta a los más desfavorecidos de las regiones más desfavorecidas del planeta. Y es por lo que nos hemos querido centrar en buscar herramientas muy específicas y utilizando métodos sobre todo de proteómica e inmunoproteómica para descubrir antígenos nuevos que pudieran tener utilidad en el control de la enfermedad. Lo primero que voy a hacer es presentar el ciclo del parásito de la malaria, que consiste en una fase, digamos, que es asexual dentro del ser humano, donde el mosquito es el que va a inocular con una picadura, va a inocular unos esporozoitos y al mismo tiempo, mientras los inoculas, estos van a recorrer el camino desde los capilares o desde zonas irrigadas de la piel hasta el hígado, donde va a estar un periodo de aproximadamente 15 días, 2 semanas o algo más, en el que el esporozoito se va a desarrollar en una fase de crecimiento exponencial para liberar a los 15 días, como digo, al torrente circulatorio lo que son los merozoitos. Los merozoitos es una fase invasiva del eritrocito que va a ser invadido y entonces va a generarse lo que es un ciclo de reproducción esquizogónica, donde el merozoito pasa por unas fases de anillo, como podemos ver en esta parte de aquí de este eritrocito, de trofozoito, para luego en la esquizogonia volver a liberar merozoitos que cierra el ciclo eritrocitario y que por tanto produce una rotura del eritrocito, unos procesos anémicos, unas fiebres y digamos toda la sintomatología clínica tiene que ver con esta fase de invasión. Incluso los eritrocitos que están infectados pues están modificados en la membrana y pueden tener propiedades adherentes que pueden causar, por ejemplo, malaria cerebral. Una parte pequeña de los merozoitos que invaden pueden transformarse en gametocitos, que pueden ser gametocitos masculinos o femeninos, y que son los que cuando el mosquito vuelve a picar al enfermo que ha sido infectado previamente, los va a recoger donde en su aparato digestivo, en el intestino, se van a formar gametos masculinos y femeninos, que van a formar posteriormente un cigoto, un oquineto, para llegar a las glándulas salivares en forma de ocisto, que posteriormente se desarrolla en esporozoitos y que permite que cuando vuelva a picar ese mosquito, que siempre es un mosquito anófeles hembra, pues cierre, digamos, el ciclo. La fase del mosquito es la fase sexual y la fase del ser humano es la fase asexual. Hay algún aspecto que me gusta mencionar con respecto al ciclo y es el hecho de la cantidad de parásitos que tiene cada fase del ciclo. Los parásitos que tenemos
en el mosquito, en cantidad de ocistos por mosquito, está en el rango aproximadamente, digamos, de un número que no va más allá de 10. Es decir, es relativamente pequeño, aunque luego vaya a dar una cantidad de esporozoitos. La cantidad de parásitos en forma de gametocitos, por ejemplo, que hay en el ser humano es también un número muy pequeño, que como podéis ver en este gráfico, el pico puede ser como 4 o 5 parásitos por microlitro de sangre. Sin embargo, cuando miramos estas cantidades en parásitos por microlitro de sangre que hay en el ser humano, de la fase asexual, tenemos cantidades que pasan los 100 parásitos por microlitros, llegando incluso hasta puede llegar 10.000 e incluso más. Es decir, puede alcanzar unas parasitemias muy altas. Por tanto, a nosotros nuestro interés en esta parte del ciclo es por dos razones. Una, porque consideramos que es donde hay un control mayor de la respuesta inmune, a tener una gran cantidad de antígenos que se liberan al torrente circulatorio, y también porque es precisamente esta fase la que ocasiona las lesiones, todo el aparato clínico que ocasiona en el ser humano, la fiebre, las disfunciones orgánicas, etc. Y estas son un poco las razones que nos llevan a investigar en más detalle lo que es la fase eritrocitaria del parásito de la malaria. Hay una cuestión que me gustaría comentar, que es cómo es que la transmisión del paludismo se mantiene continuamente en una región endémica y por qué lo hace. Y quizás la razón radique en la heterogeneidad que hay de la respuesta inmune a la malaria. Si consideramos una picadura de malaria, o 100 picaduras de malaria, por ejemplo, que fue calculado en el año 91 por Greenwood, lo que observamos es que no hay infección en el 50% aproximadamente de esas picaduras del mosquito que llevan el parásito de la malaria. Una cuarta parte de las infecciones son asintomáticas, una cuarta parte aproximadamente son malaria leve y solamente hay aproximadamente un 1%, entre un 1 y un 2% de malaria grave, y del cómputo total, pues solamente un 0,5% aproximadamente puede ocasionar la muerte. Obviamente, en una zona endémica donde hay muchas picaduras, el número de muertes puede llegar a 600.000, 700.000, que es lo que está calculado que puede haber al año en África. Y, por tanto, lo que ya observamos con esta distribución es que hay una heterogeneidad, es decir, hay personas que cursan con una malaria que ni siquiera es percibida por el paciente, o unas malarias que no son demasiado graves. Pero obviamente todo este porcentaje de malaria es la que va a dar lugar precisamente a la transmisión de la enfermedad, porque resulta que finalmente lo que sucede es que actúan como reservorios, es decir, estas personas son las que tienen el parásito de la malaria en su sangre, y si viene un mosquito que es abundante en la zona, va a poder cerrar el ciclo de infección. Con respecto a si miramos estas posibilidades clínicas de que tiene la malaria, lo miramos a lo largo de la edad de una persona en una zona endémica. Estos datos son de una zona de Kenia. Lo que se observa es que solamente tienes malarias muy graves, con este color verde más oscuro,
hasta, digamos, no más allá de los 5 años. Todos los menores de 5 años se dan esas malarias más graves, para luego pasar a una malaria más leve y con la edad, según aumentas la edad, a tener unas infecciones asintomáticas. Por tanto, todo el nivel de infección que se puede producir se debe a los reservorios que quedan en la edad adulta y desde los 5 años aproximadamente en las personas que viven en las zonas endémicas. Entonces, bueno, pues ya tenemos, por tanto, un grado al menos de diferentes respuestas inmunes a la malaria. Nuestro interés por así decirlo, los aspectos de la malaria sintomática o de subclínica, fue a partir de una observación de una persona que hicimos un seguimiento de él hace unos cuantos años, en el cual esta persona venía de Guinea Ecuatorial y venía con un linfoma rico en linfocitos T difuso, un linfoma de células grandes de linfocitos B, y requería, por tanto, un trasplante y vino a realizársele aquí a España. Obviamente, en esos momentos nadie sospechaba que tenía malaria, pero con retrospectiva, cuando tuvimos acceso a todo el cuadro clínico que fue desarrollando a lo largo del tiempo que estuvo en España, pues lo que vimos es que cuando llegó en el mes de febrero, este es el suero sanguíneo del paciente con un Western blot frente a proteínas de un extracto del parásito de la malaria, y como se puede observar, hay una gran reactividad del suero de inmunoglobulinas G frente al parásito de la malaria. Este paciente, cuando llega a España, tiene una alta reactividad que con el tiempo va perdiendo. Pensamos que puede ser por efecto del tratamiento que estuvo tomando y que tenía eran antibióticos y podía tener un cierto efecto antimalárico, y se le realizó el trasplante de médula ósea en el mes de octubre, y después del trasplante pues viajó a Guinea Ecuatorial. Cuando volvió al año siguiente, volvía a tener una alta reactividad, como se puede ver aquí, de inmunoglobulina G frente al parásito de la malaria en su sangre, que además, bueno, pues tan solo unos días después pues tenía también altamente implementado y había aumentado, es poco más o menos similar. Debido a que su proceso del linfoma de linfocitos B pues no mejoró, se le hubo de realizar una esplenectomía. Obviamente todo esto sin saber que tenía malaria, porque esto que estoy mostrando es un estudio retrospectivo que hicimos posteriormente. Cuando se hizo la esplenectomía, pues al cabo de unos meses tan solo, pues tuvo una crisis febril de malaria, y entonces, como se puede observar, cuando tomamos la muestra de sangre del mes de octubre, la reactividad se había incrementado notablemente con respecto a lo que había sucedido cuando volvió a España. Esto lo que nos sorprendió, o sea, después de un análisis más detallado, lo que vimos es que esta persona tenía además una anemia falciforme, tenía lo que se llama, era heterocigoto para la hemoglobina S, y por tanto de alguna forma estaba protegido frente a la malaria, había permanecido asintomático
durante todo este tiempo y por tanto él mismo estaba generando su protección, no solo porque tuviera la hemoglobina S, que es lo que sucede, sino, y puede estar favorecido, sino porque no mostró apenas ningún síntoma hasta que no le hicieron la esplenectomía y por tanto al quitarle el bazo pues lo que sucedió es que empezó a tener un descontrol de la malaria porque es precisamente en el bazo donde se contiene la infección de malaria en los asintomáticos. Una de las cuestiones que tienen interés es qué significa los asintomáticos, por qué hay esta cantidad de asintomáticos. ¿Hay alguna diferencia en los asintomáticos frente a los que no lo son? En este estudio, que está realizado en la zona del lago Malawi, vemos que en el gráfico de la izquierda vemos la probabilidad desde que se ha tenido un episodio de malaria hasta el siguiente, en tiempo, cuánto tiempo pasa. Y lo que observamos es que en los adultos la probabilidad disminuye. Desde que has tenido una malaria hasta que aparece la siguiente, en comparación, por ejemplo, con los niños, tanto niños escolares como los niños de menos de 5 años. Es decir, que de alguna forma, aquí que es donde tenemos la mayoría de malaria sintomática, lo que se hace es que se retrasan los periodos de volver a tener malaria. Hay un cierto efecto de protección. Pero, sin embargo, cuando se produce una reinfección, no hay una real protección, porque cuando observamos también los gráficos aquí a la derecha, en los cuales hay infecciones asintomáticas, también hay un retraso con respecto a la aparición de la siguiente malaria, con respecto a las infecciones clínicas que producen sintomatología clínica. Estos son unos datos recientes del año 2019 y que demuestran precisamente que los asintomáticos en malaria tienen una mejora para digamos, vivir en una zona altamente endémica. Una de las cuestiones que llama más la atención es que la mayoría de las infecciones asintomáticas por Plasmodium falciparum son submicroscópicas, es decir, que cuando utilizas el microscopio no lo puedes detectar. Por ejemplo, cuando tú miras al microscopio, que sería toda esta zona, la prevalencia prácticamente es invisible, no hay prevalencia. Cuando miramos con PCR y detectamos el parásito de la malaria, lo que sucede es que empezamos a detectar un alto porcentaje de prevalencia en todos estos casos. Es decir, estamos hablando de que hay un porcentaje muy alto de gente que por tener esa malaria asintomática, lo que la tiene también es submicroscópica. Y obviamente según aumenta esa prevalencia, incrementa la intensidad de la transmisión. Es decir, que cuando tenemos un 80% de prevalencia por PCR, pues tenemos una transmisión mucho más alta que cuando esa prevalencia es relativamente pequeña. Por tanto, es muy importante poder tener métodos de detectar a todas estas personas de una forma lo más fiable posible. Otro aspecto a tener en cuenta es que normalmente tú estás protegido, los asintomáticos están protegidos frente al clon con el que han sido infectados. Pero en muchos casos, cuando se analiza, se observa que las personas no solamente se infectan por un clon, sino que pueden estar infectados por más de un clon. Y cuando se han hecho estudios relacionados, estos son en Kenia, con la proporción de niños que tienen episodios de malaria febril,
se observa que si no tomas ningún antimalárico, aquellos que tienen dos clones, que son los que están en verde, se puede ver que la proporción de aquellos que tienen dos clones con malaria febril son mayor que los que suceden en los casos en los que obviamente no hay clones, es decir, no están infectados, o con los que tienen un clon. Con lo cual, el número de clones parece que está asociado con el grado de exposición y también con la inmunidad de la etapa sanguínea. Pero, sin embargo, cuando damos antipalúdicos, cuando damos antimaláricos en las personas y que en personas que han podido tener dos clones aquí en verde, ningún clon o un solo clon, lo que observamos es que aquellos que tenían dos clones tienen mucha más protección que los que tienen un solo clon. Es decir, que de alguna forma hay un grado de reconocimiento de los diferentes clones por el sistema inmune y, por tanto, la exposición a múltiples infecciones por Plasmodium falciparum lo que se va a asociar es con una inmunidad protectora algo más duradera, como sucede en este grupo de pacientes con más de un clon. Entonces, de alguna forma, el efecto adicional de las infecciones multiclonales que no son tratadas compensa precisamente esa protección por malaria. ¿Qué es, por tanto, la malaria sintomática? ¿Qué es lo que quizás más puede preocupar en una zona endémica? Una persona que es asintomática, que hace una vida normal, por un lado tiene un cierto grado de protección inmunológica, cursa en niveles de parasitemia muy bajos y en ausencia de clínica, precisamente por eso es asintomático, y es, por tanto, muy difícil de detectar, no solamente porque en estos lugares no suele haber muchos medios excepto de un microscopio, sino porque obviamente no presentan clínica. Este tipo de malaria es muy frecuente en las regiones endémicas porque es la base precisamente de la transmisión de la enfermedad y porque actúa como un reservorio de la infección. Y es esto los aspectos más significativos que tiene la malaria sintomática precisamente y por lo que adquiere un interés científico grande y por lo que nos hemos enfocado últimamente en mi laboratorio a trabajar sobre ello. Obviamente, ese reservorio de infección lo que hace es que se extienda a otras personas en la misma comunidad y hace que la erradicación de la malaria pues sea compleja, sea difícil, porque pasa de alguna forma silenciosa entre todos los miembros de la comunidad con una percepción muy pequeña de la misma. Estos son unos datos que hemos obtenido en la zona del sur de Ghana, en Brena Nasikuma. Todos los pacientes que llegan a la clínica, pues los podemos clasificar en aquellos que son malaria negativos, aquellos que son malaria positivos y entre los malarias positivos aquellos que son microscópicos, en rojo, y en gris aquellos que son submicroscópicos, es decir, que no se detectan con el único microscopio que tenemos en los dispensarios de estas zonas. Y como podemos ver, mientras que parece constante en la zona aproximadamente entre el 38 o 35% y 45% de casos que no tienen malaria, es decir, más del 50% tienen malaria, la malaria microscópica observable va disminuyendo con la edad, es decir, hay aproximadamente un 25% que se detecta
hasta los 5 años, pero luego desciende al 10% aproximadamente o 12% en el periodo entre los 14 y los 50 años, y por encima de los 50 años las malarias detectables microscópicamente es muy baja. Sin embargo, como se puede observar, el nivel de malarias asintomáticas en gris va incrementando progresivamente según desciende las malarias microscópicas. Por tanto, nos encontramos con una representación del logaritmo de parasitemia por microlitro en el eje de ordenadas. Vemos que tenemos en total en una población un 25% de detección microscópica, pero que parece desapercibida un porcentaje muy alto de malaria submicroscópica. Esto tiene importancia porque prácticamente el medio que tenemos es el microscopio, y cuando se utilizan sistemas rápidos de diagnóstico inmunológico, aquí podemos ver que globalmente tenemos un 57% de falsos negativos en la detección por malaria cuando se comparan la detección con un test rápido frente a la detección por PCR. Por tanto, llegamos a obtener una prevalencia del 61%, con un sistema rápido de detección solo tenemos un 8% de prevalencia, y obviamente permanece oculto un porcentaje muy alto de falsos negativos. Es por ello de importancia suma tener un método fiable y rápido, que es lo que pretendemos hacer con este trabajo. Cuando comparamos, por ejemplo, el PCR con estos métodos rápidos, observamos que cuando la parasitemia es microscópica, es decir, más de 150 parásitos por microlitro, detectamos con RDT un 13%, mientras que con PCR detectamos 24%. Y cuando es submicroscópico, pues lo que sucede es que solamente permanecen sin detectar un 98% de las malarias cuando utilizamos el método de diagnóstico rápido en comparación con el PCR. Es por ello que los métodos de detección requieren una revisión y una elaboración de métodos más fiables que detecten también la malaria submicroscópica. Una de las cuestiones, digamos, que en general, porque esto es una cuestión, por así decirlo, de respuesta inmune frente a las infecciones, se considera que hay un periodo de digamos, de infección donde hay un incremento del patógeno, aquí en verde, y las inmunoglobulinas se empiezan a generar cuando se entra en contacto el parásito con la persona, con el individuo, para aumentar en su concentración, eliminar al parásito. Precisamente el pico corresponde de inmunoglobulinas corresponde con la eliminación del patógeno, para luego pasar por un periodo de contracción también de la secreción de las inmunoglobulinas y permanecer, digamos, como de alguna forma como memoria a partir de ese momento. Es por ello que nosotros nos propusimos identificar una colección de antígenos que respondieran que sean reconocidos por las inmunoglobulinas G en aquellos pacientes asintomáticos, que permitiesen dos potenciales herramientas: una para el diagnóstico de los asintomáticos y otro, si podríamos encontrar alguno que pudiera ser utilizado para la inmunización. Empezamos este estudio
seleccionando casos de suero humano que llegaban, de inmigrantes que llegaban a España, y los clasificamos en estas 4 categorías, el tipo 1, 2 y 3, todos aquellos que fueran positivos a inmunoglobulinas G, digamos, frente al parásito de la malaria, que tuvieran el parásito, o que lo hubieran sido, como es el caso del tipo 1. En el caso del tipo 1 es personas que se han curado, siguen dando inmunoglobulinas, pero el PCR ya es negativo, es decir, han sido curados. Y tenemos personas con clínicas negativas y con clínicas positivas, y como controles también pues personas que ni siquiera han estado nunca en una zona endémica de malaria y que garantizase precisamente que teníamos un buen control negativo. Con ello, lo que hicimos son estudios de las IgGs totales y específicas, no encontrando grandes diferencias en las específicas, ni siquiera en el tipo 3, que es aquellos que tienen una clínica más significativa, pues la diferencia de esas inmunoglobulinas G específicas se diferenciaban mucho del 8% que se obtienen incluso en aquellos que han pasado la enfermedad. Es por ello que estos fueron los primeros sueros que nos interesaron para saber qué tipo de inmunoglobulinas, qué tipo de inmunoglobulinas específicas podían reconocer antígenos, y nuestra pretensión era utilizar estas inmunoglobulinas precisamente para identificar antígenos del parásito de la malaria. Un aspecto muy importante para poder hacer ello es contar con suficientes parásitos, y nosotros ya hace unos años desarrollamos un método de alta sincronía del parásito de la malaria que nos permitiese obtener en un periodo de menos de una semana unas altas parasitemias que llegan a más del 40%, y que pudieran ser altamente sincrónicas, de forma que pudiéramos tener anillos, se pueden ver aquí en la diapositiva, en esta zona, que pudiéramos tener trofozoitos, o que pudiéramos tener, por ejemplo, esquizontes, como es este caso. De forma que en todos ellos pudiéramos tener suficiente parásito cuyos antígenos utilizásemos para, con las inmunoglobulinas del suero humano, poder buscar qué antígenos serán reconocidos. Los métodos que utilizamos son de proteómica, lo que llamaríamos inmunoproteómica, y aquí tenemos un gel representativo de todas las proteínas de Plasmodium falciparum en el estadio de esquizonte, y aquí tenemos, dependiendo de los anteriores clases de paciente que decíamos, en grupo 1, 2 o 3, pues veíamos la aparición de manchas cuando transferíamos estas proteínas y las revelábamos con inmunoglobulinas G de los pacientes, que lo que hacíamos era picarlas para poderlas identificar por masas, por espectrometría de masas. Esto es un típico distribución de todas las proteínas de Plasmodium falciparum, que cuando hacemos un Western blot, las que están marcadas en rojo son aquellas que son identificadas por las inmunoglobulinas G. Por ello son las que nosotros picamos, las que nosotros identificamos mediante espectrometría de masas. Y con ello lo que hicimos es generar una colección de antígenos de Plasmodium falciparum mediante esta metodología de inmunoproteómica, de las cuales pues, se podían clasificar en varios grupos, entre ellos la respuesta a estrés y la homeostasis, funciones metabólicas, pero había un grupo de ellas muy interesantes que son de superficie, y por tanto digamos que habían tenido contacto con el parásito de
que el sistema inmune había tenido contacto con el parásito de la malaria precisamente en estas proteínas que eran identificadas mediante las inmunoglobulinas G. A partir de los sueros de los pacientes pudimos identificar una colección de antígenos del parásito de la malaria en los diferentes grupos. Y algunos de ellos con una alta frecuencia en prácticamente todos los sueros. No encontramos ninguna fórmula en la cual nos pudiera sugerir que había algunos de estos inmunógenos, algunos de estos antígenos, que eran capaces de proteger a los individuos, pero sin embargo sí que había una alta frecuencia de reconocimiento en algunos de ellos, como algunas de estas proteínas que identificamos. Con estas proteínas identificadas, lo que nos propusimos es ir un poquito más allá y esta colección de antígenos hacer, que son, seleccionamos los 4 más frecuentes, que es la proteína START, la proteína PDI8, que es una proteína disulfuro isomerasa, la Heat Shock Protein 70.2 y la Heat Shock Protein 60. Y con todo ello, y también la que venía clasificada como Q812Q0. Con ello lo que hicimos fue hacer arrays de péptidos que recorrieran toda la secuencia de la proteína y que se solapasen en 14 aminoácidos, y estos péptidos eran de 15, es decir, que nosotros a lo largo de la secuencia de cada proteína podíamos mapear en ese array la reactividad que tenían los sueros de los pacientes para ver qué zonas eran las más inmunogénicas. Y como podemos observar aquí, con el suero de 58 pacientes, pues nosotros veíamos por zonas, aquí tenemos una amplificación de esta zona, veíamos que hay zonas que eran altamente reactivas y que incluso aquí tenemos en rojo aquellos grupos de pacientes, digamos, es la señal que se obtenía en estos asintomáticos y estos son los que no tienen parasitemia, y en rojo está la cantidad de señal y en azul el error estándar que se tiene de la señal. Por tanto, teníamos esta especie de montañas en zonas que además aparecían sistemáticamente incluso en aquellos que no estaban infectados, como podemos ver. Es decir, esta forma de curva aparece tanto en los que son asintomáticos, como en los adultos asintomáticos, como en los adultos que no estaban infectados. Es decir, que veíamos que no había grandes diferencias entre unos y otros en cuanto a la reactividad de estas proteínas. Cuando lo que hicimos fue comparar entre aquellos que tenían, en azul está los que tenían parasitemia en adultos, pudimos encontrar alguna zona más interesante donde había una diferencia de señal, como puede ser, por ejemplo, esta. Y sintetizamos unos péptidos, o puede ser esta, o sea, seleccionamos zonas donde había diferencias entre la señal que tenían aquellos que tenían malaria subclínica con los que no tenían malaria subclínica. Y seleccionamos 8 epítopos de 20 residuos y los sintetizamos. Esta es la denominación que utilizamos de las 5 antígenos que habíamos seleccionado, y estas son las secuencias correspondientes, y lo que pretendimos fue ver qué sucedía específicamente con estos antígenos en un sistema de ELISA que nos permitiera identificar las señales entre los diferentes grupos de pacientes. Como vemos aquí, esto es cada uno un péptido, la señal de un péptido frente a la inmunoglobulina G de pacientes que son adultos
con malaria subclínica, adultos sin parasitemia, controles negativos, es decir, controles de personas que no habían tenido nunca contacto con la malaria. Y entonces podíamos observar que sí que podíamos obtener unos niveles de detección, digamos, diferentes entre aquellos que tenían parasitemias y los que nunca habían tenido. Es decir, era una herramienta para detectar la exposición de las personas al parásito de la malaria y podía tener un cierto significado clínico, diagnóstico, pero sin embargo no encontramos diferencias importantes que nos permitieran separar los que tenían subclínica de los que no tenían infección, con lo cual digamos que para el diagnóstico entre estos dos grupos podía no servirnos, que era nuestro interés. Cuando miramos esto mismo en los grupos de los niños, sin embargo, sí que vimos que en los niños que están desarrollando la inmunidad de menores de 5 años, pues había 4 de estos epítopos que encontramos diferencia entre aquellos que no tenían parásitos y los que tenían malaria o clínica o subclínica. Y por tanto, estos podían ser útiles para utilizar en el diagnóstico, particularmente, digamos, los 3 que tenían este y este otro, que eran los que tenían mayores diferencias. Con estos péptidos, esto es otro tipo de análisis similar, lo que podríamos concluir es que hemos cartografiado 5 antígenos en toda la extensión de su secuencia, que son inmunodominantes de IgG en malaria, utilizando arrays de péptidos, que lo que nos han permitido es identificar 8 epítopos que son muy reconocidos por la población de una zona endémica. Por otro lado, existe un patrón relativamente homogéneo de reconocimiento de los epítopos por parte de las inmunoglobulinas G de los individuos, eso independientemente de su nivel de inmunidad, es decir, que encontramos, por así decirlo, unos perfiles muy similares de reconocimiento en los antígenos. Eso indica claramente las zonas que pueden ser más expuestas al sistema inmune. Tenemos 4 epítopos inmunodominantes en adultos que detectan la exposición al parásito y en niños encontramos 3 epítopos que distinguen entre los infectados y los no infectados y por lo tanto permiten reconocer la malaria submicroscópica y en principio podrían ser utilizados para tratar a estos niños que dieran esta señal de malaria submicroscópica. Sin embargo, más recientemente cada vez hay más interés en las inmunoglobulinas, no solo la inmunoglobulina G, sino otras inmunoglobulinas que aparecen muy tempranamente, que están presentes en el ser humano y que ayudan a combatir también el parásito de la malaria. En esta gráfica está representado un descubrimiento relativamente reciente del mes de noviembre del 2019, en el cual el grupo de Boyle lo que descubre es que este es el paradigma que explicaba al principio, es decir, tenemos un contacto con un parásito o con una infección, se incrementan las inmunoglobulinas G que aumentan y si tenemos una segunda exposición volvemos a tener un escalón más de inmunoglobulinas. A las inmunoglobulinas M se les ha prestado poca atención y lo que se pensaba que en malaria pues tenían también un pico, es el paradigma, tiene un pico al principio de la infección, es de desarrollo muy rápido por evolución clonal inmediata de aquellos inmunoglobulinas M que reconocen al parásito y posteriormente pues se perdía esa inmunoglobulinas M que reconocían al parásito, aunque pudiera volverse a aumentar un poquito si había una segunda exposición.
Los datos que aporta recientemente Boyle, pues lo que nos indican es que no es exactamente así, sino que la inmunoglobulina M también tiene un incremento en escalones según se va aumentando la exposición y por tanto es de gran interés para poder ser utilizada no solo como potencial sistema de combatir la enfermedad, ya que se utiliza el complemento para inactivar el parásito, como vemos en este esquema. Este es el complemento, esta es la inmunoglobulina M, que une complemento y que inactiva el parásito. Por tanto, digamos que la inmunoglobulina M en malaria se está presentando ahora como un protector muy importante precisamente en los casos posiblemente de asintomáticos para combatir esa malaria incipiente que se tiene y que se mantiene a raya mediante el sistema inmune, y por tanto se considera que es la inmunoglobulina M la que está ahí jugando un papel muy importante precisamente con estos descubrimientos. Nosotros ya estábamos trabajando en inmunoglobulina M cuando se descubre esto y de hecho ya habíamos desarrollado un método nuevo para capturar inmunoglobulina M, o sea, de capturar, antígenos y mediante antígenos del parásito de la malaria unidos a inmunoglobulina M. El sistema consiste en usar unas microesferas magnéticas de streptavidina que lo que hacen es que unen un antiinmunoglobulina M biotinilado que se une a la streptavidina y que permite unir la inmunoglobulina M unida al antígeno. Por tanto, tenemos aquí el antígeno de la malaria, una proteína del parásito de la malaria unida a la inmunoglobulina M específicamente que la reconoce y las inmovilizamos con unas microesferas magnéticas. Mediante una elución con un pH ácido, lo que hacemos es que separamos la streptavidina de la biotina y se separan, por tanto, este complejo formado por el anti-IgM, las inmunoglobulinas M y el antígeno. Esto posteriormente, pues lo que nos permite es llevarlo a cromatografía líquida de masa y hacer masas, y nos permite tanto una identificación de antígenos como una semicuantificación, es decir, podemos ver qué cantidad de antígeno hay unido a estas inmunoglobulinas. Con ello, pues, hemos aplicado esta técnica a 54 pacientes del sur de Ghana, donde hemos agrupado por edad, infección y embarazo, y además lo hemos hecho también con 4 controles para poder saber, digamos, tener controles negativos de personas que no han sufrido ninguna infección y por tanto esperaríamos no tener muy pocas inmunoglobulinas M unidas a los antígenos de malaria. Con esta colección de antígenos que hemos identificado, igual que hicimos en este caso, que lo hicimos con las inmunoglobulinas G, hemos podido agrupar diferencialmente individuos no infectados, que son todos estos, o sea, todos en este estudio que tenemos se nos diferencian por un lado aquellos que no tienen infección de los que tienen parasitemias microscópicas, de los que no tienen parasitemias microscópicas, sino submicroscópicas, es decir, unos niveles de parásitos en sangre muy pequeños. Por tanto, luego hemos pasado a identificar qué antígenos son y hemos podido obtener un grupo de antígenos, aquí los marcados en forma más roja, más oscuros, que es la contribución, digamos, precisamente que tiene a la identificación entre, en este caso, es entre
no infectados o malaria submicroscópica con malarias de altas parasitemias, y estamos identificando antígenos del parásito que nos permiten separar estos grupos de pacientes que tienen malarias submicroscópicas. Y por tanto, con estos estudios y en estos momentos, porque lo que os estoy presentando ahora mismo son resultados que están saliendo del laboratorio, es que también hemos obtenido una colección de inmunoglobulinas M específicas de Plasmodium falciparum, que se unen a algunos antígenos que además agrupan diferencialmente los grupos de malaria, por lo cual tenemos algunas expectativas de que puedan ser utilizadas para cuestiones relacionadas con diagnóstico. Y ahora mismo estamos precisamente seleccionando los mejores antígenos que reconocen las inmunoglobulinas M diferenciales para también cartografiar sus epítopos, pues nos interesaría tener una colección de epítopos tanto de IgM como de IgG que nos permitan la combinación entre ellas de hacer un sistema diagnóstico de personas subclínicas, y de esa forma, si tú identificas a un subclínico, le puedes dar inmediatamente un antimalárico, de forma que estás eliminando el reservorio. Y por tanto tenemos esperanzas también, también para trabajar en inmunoglobulinas A. ¿Y por qué tenemos interés en inmunoglobulinas A? Pues precisamente porque la inmunoglobulina A está en la saliva. Creemos que puede haber una alta correlación con lo que sucede en las inmunoglobulinas G, y por tanto estimaríamos que podríamos utilizarlas para hacer sistemas diagnósticos no invasivos a partir de saliva, es decir, que la inmunoglobulina A que detectásemos en la saliva pudiera ser utilizada para conocer si una persona tiene malaria subclínica. Y por tanto nuestra esperanza es proporcionar finalmente toda una colección de epítopos diferentes de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina M o de inmunoglobulina G que permitan hacer diagnósticos y test de campo que nos permitan eliminar esos reservorios a través de la malaria asintomática que es tan frecuente en África. Y bueno, voy a acabar para presentaros pues, quien han hecho posible una parte importante de este trabajo, que es bueno, pues, todos los que estamos en Madrid, el grupo que estamos en Madrid, y nuestros colaboradores en 2 hospitales, tanto en el Our Lady of Grey Hospital en Brennan Asikuma, Ghana, y en la Universidad de Buji-Mayi en la República Democrática del Congo, con los que estamos trabajando. Y bueno, pues con esto doy por finalizado esta lección, y quedo a la expectativa de si tenéis algún tipo de pregunta o curiosidad en relación a lo que he estado presentando. Muy buenos días, doctor Bautista. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer su estupenda charla. La verdad es que muy interesante. Tengo muchísimas preguntas por hacer, pero creo que solamente alcanzaré a hacer un par. Quiero inicialmente volverle a agradecer por estar con nosotros hoy. Quiero decirle a todos los que nos escuchan que el doctor José Manuel Bautista es director de mi tesis doctoral, y con una persona a la que aprecio y admiro con gran abnegación. Es un investigador bastante flexible, muy dado a explorar todas las áreas del conocimiento, y a través de ese gusanito que me inoculó, he sido capaz de tener una visión muy amplia de lo que es el conocimiento científico en diferentes áreas. El doctor Bautista es un biólogo molecular, es un bioquímico que ha hecho el camino en todas las áreas de investigación en las líneas en que ha abordado. Ha trabajado en eritroencimopatías de una manera bastante importante,
De allí ha saltado al área clínica de una manera muy productiva. De hecho, una de las cosas que tengo que reconocerles hoy, sobre todo porque estamos con muchos estudiantes, doctor, es que ha hecho el trayecto completo desde el área básica al área clínica y al área epidemiológica, tomando como modelo la malaria. Es decir, el doctor Bautista ha sido capaz de tomar modelos moleculares y patrones de laboratorio en las infecciones de malaria, ha ido al abordaje clínico y ha ido al campo y ha identificado en el campo la problemática y ha dado herramientas finalmente para poder abordar tanto el diagnóstico como el tratamiento de una enfermedad que nos ha costado muchísimo tiempo erradicar. Yo quiero darle las gracias, el reconocimiento, no solamente por todo lo aprendido y lo que sigo aprendiendo de él, sino por la capacidad que tiene de mantenerse en la luz, en el campo y en toda el área de batalla de lo que es la ciencia y la investigación para buscar soluciones. Que tengo un par de preguntas y luego por allí nos han hecho un par de preguntas más, doctor Bautista. Muy bien. El tema de los asintomáticos es muy interesante y por eso deseo enfocar mi pregunta en lo siguiente. Usted plantea el inicio de su trabajo con respecto a la inmunómica de la malaria, utilizando el patrón que dio un paciente que necesitaba un trasplante de médula ósea por un linfoma, y observaron el patrón de inmunomarcado que tenía ese paciente de acuerdo a las proteínas de malaria. Ese paciente luego se hizo asintomático por la esplenectomía, supongo, y de allí comenzó todo el trayecto a esto. Los asintomáticos son muy importantes para el diagnóstico en campo. Yo quisiera saber si además son muy importantes para enfocar una vacuna que pueda tratar de ser lo suficientemente eficiente para poder tratar de controlar de una manera, de una vez por todas, ese flagelo tan duro que es la malaria y que en este continente y en este país, que le teníamos bastante bien delimitado, pues ha hecho brotes muy importantes. Bueno, nosotros creemos que realmente los asintomáticos nos pueden proporcionar dos tipos de información muy buena. Una es precisamente cuáles son aquellos elementos del sistema inmune que mantienen el parásito a raya, que impiden que se multiplique y alcance parasitemias, y distinguir también aquellos respuestas inmunes que no son demasiado efectivas, que son respuestas inmunes que producen poca eficiencia en contener el parásito y que precisamente hacen que se produzca un mantenimiento del parásito, es decir, tratar de hacer una disección entre lo que es eficiente y lo que no es eficiente. Y por otro lado, otro de los aspectos que nos enseñan los asintomáticos es que si somos capaces de identificar los asintomáticos, como pasa ahora mismo, por ejemplo, en la COVID-19, digamos que puedes tratar de evitar que se produzca a través del asintomático una transmisión de la enfermedad a otros. Es decir, si tú a uno con malaria que es asintomático le tratas con antimaláricos, estás eliminando ese reservorio y desde el punto de vista teórico, llegar a una población rural donde el 50% de las personas son asintomáticas, identificarlas y darles el antimalárico que es económicamente aceptable y eficiente y barato, lo que se puede hacer es erradicar localmente la malaria en esos momentos. Entonces, nuestro interés realmente radica tanto en conocer cómo puede ser la respuesta inmune más eficiente como en poder utilizarlo como herramienta de erradicación. Doctor, otra pregunta relacionada a esto y es la anemia drepanocítica en heterocigosis o la tara, ¿tendrá que ver con las características de los asintomáticos en general en esas poblaciones?
además de la respuesta inmunológica característica que emiten? Sí, sí se considera y bueno, se ha demostrado que aquellos que están en heterocigosis adquieren los niños incluso una madurez inmunológica frente a la malaria mucho más temprana y por tanto digamos que va a tener que ver sobre todo con la capacidad del parásito para verse más expuesto. Al no poder invadir un tipo de eritrocitos, pues lo que hace es exponerse más y al ser expuesto más, pues de alguna forma el sistema inmune lo reconoce de una forma más eficiente. Y sí, efectivamente tiene una importancia en poder también profundizar en las respuestas inmunes más eficientes para generar vacunas, por ejemplo. Doctor, tenemos aquí un par de preguntas de los participantes. Le voy a leer la primera. Dice, buenos días, doctor. En caso de un paciente que tenga infección de más de una especie de Plasmodium, si se puede dar, ¿cómo sería la respuesta inmunológica? ¿Existiría un efecto protector? Yo imagino que una secuencial, bueno. ¿Qué es lo que querrá decir? Yo creo que se refiere quizás a, cuando dice especie, supongo que se referirá a lo que sucede, que es relativamente frecuente en América, y es que ahí sucede, hay con relativa frecuencia la infección también por Plasmodium vivax, y coexiste el Plasmodium vivax con el Plasmodium falciparum. Supongo, porque no hay estudios, porque es muy difícil hacer estos estudios de, digamos, experimentales, de saber cuando ha sido infectado primero por Plasmodium vivax, qué pasa con Plasmodium falciparum, la respuesta inmune y viceversa. Pero yo imagino que siendo más leve la infección por Plasmodium vivax y pudiendo ser de alguna forma contenida sin una sintomatología demasiado grave en muchos casos, es posible que la respuesta también a falciparum sea mejor. Y yo no descartaría que viceversa también pasase, pero es decir, también se han encontrado y hay descritos casos de las dos especies en pacientes. Por lo tanto, hasta qué punto protege completamente, pues obviamente siempre tenemos una semi-inmunidad, que es lo que estamos observando en malaria. Nunca tenemos, o al menos no se ha observado, una inmunidad completa o estéril, por así decirlo. Doctor, tenemos otra pregunta. Dicen por acá, excelente ponencia, de acuerdo, totalmente. ¿Se puede transfundir directamente las inmunoglobulinas adquiridas de una persona con múltiples infecciones de malaria a otra persona susceptible que nunca ha sido expuesta? De ser posible, es una alternativa para una población con pobreza. Bueno, yo creo que es posible y que obviamente daría resultado y podría ser una solución. Lo que pasa es que para poblaciones con pobreza en estas situaciones, digamos, de tanta pobreza, al menos en África, realmente el problema es tener acceso a unos equipamientos en los que eso se pueda hacer para una población grande. En este caso, por ejemplo, sería interesante para los niños, para que de una forma rápida adquieran esa inmunidad que tienen los adultos. Lo que pasa es que, claro, para eso tendríamos que necesitar donantes adultos, unos sistemas de purificación de inmunoglobulinas y su uso con seguridad para que no transmitir otros tipos de enfermedades a quien se le pudiese inyectar a los niños, ¿no? Pero, a ver, en principio y en teoría eso es posible, efectivamente. El doctor Bautista es uno de los pioneros en Europa en iniciar
el diagnóstico del SARS-CoV-2 a nivel de biología molecular por iniciativa de las universidades. Y aprovecho el momento para hacer su reconocimiento. Desde la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Bautista generó todo un movimiento con diferentes centros para poder abordar un tema muy preocupante en este momento, que es la expansión de la pandemia por SARS-CoV-2. Es un salto importante en sus líneas de investigación y de trabajo, por eso hablo de la versatilidad con la que abordan los temas científicos. Y por lo tanto quería hacerle otra pregunta, doctor. ¿Cuáles son las diferencias y las grandes similitudes entre abordar el problema de la malaria y el problema de la infección por SARS-CoV-2? Bueno, nosotros no hemos dejado de trabajar en malaria. Lo que pasa es que estuvimos aquí en España y particularmente en Madrid en una situación de emergencia sanitaria muy grande por el SARS-CoV-2. Los hospitales estaban saturados, los laboratorios de los hospitales lo estaban y entonces efectivamente promovimos una iniciativa de una red de laboratorios universitarios y de investigación para hacer diagnósticos en aquellas comunidades o en aquellos colectivos donde fuera necesario, sobre todo colectivos de residencias de personas mayores que, como no podían salir, pues un infectado en una residencia lo contagia a todos y pone en peligro a todo el mundo. Y de hecho ha habido muchos fallecimientos en las residencias de mayores. Entonces nosotros nos centramos en proporcionar precisamente ese sistema diagnóstico rápido y creamos toda una serie de protocolos relacionados con las tomas de muestras, con sistemas de bioseguridad en los laboratorios, con trazabilidad de las muestras, con el flujo de la información y de las muestras. Y bueno, pues tuvimos que hacer, digamos, en un periodo de 2 semanas, poco más, por ahí fue de 2 semanas, montar todos nuestros laboratorios, ponerlos al servicio de la pandemia. Eso ha ayudado, creemos, pues a salvar vidas, porque en total hemos hecho en nuestros red de laboratorios de la Complutense más de 25.000 muestras a personas que estaban en riesgo en estas residencias y otras 10.000 que se hicieron por asimilación de otras universidades que también promovimos que se incorporasen, como es la Universidad Autónoma, ¿no? Y entonces entre todos, pues digamos que lo que puede hacer un científico en un momento de crisis es poner su conocimiento al servicio de las necesidades que haya, y todo el conocimiento que teníamos en diagnóstico y en metodología molecular pues lo pusimos al servicio, en este caso de Madrid, de la ciudad de Madrid y de la emergencia sanitaria que era urgente, ¿no? Doctor, para terminar, porque no veo ninguna otra pregunta, quiero que nos dé su visión sobre cuáles son los principales obstáculos y retos que quedan por resolver en malaria para tratar de por fin darle el brazo a torcer a esa enfermedad que tiene cientos de años con nosotros y no hemos podido todavía apretarles el cuello. Bueno, la malaria tiene una relación muy íntima con la pobreza. Es decir, que cuando tú incrementas la renta per cápita en las zonas donde ha habido malaria, pues eliminas también la enfermedad, y la eliminas porque permites el acceso a las personas a sistemas de higiene, a tratamientos, a dispensarios y a medicinas que en las zonas de alta pobreza no lo hay. Entonces, hay aspectos que tienen que ver con la inmunidad que deben resolverse, porque podría tratar de generarse una vacuna mediante la disección de cuáles son los antígenos que dan protección y cuáles son los que están equivocando o, digamos, desviando la atención del sistema inmune.
porque lo que hace el parásito es promover una reactividad muy grande de zonas de proteínas que son muy corrientes, tienen una secuencia, unos epítopos muy frecuentes, muy ricos, por ejemplo, en asparraginas, muy ricos en lisinas, y que realmente no producen anticuerpos neutralizantes. Entonces, separar lo que son aquellos anticuerpos neutralizantes de los que no lo son y diseccionarlo es muy importante para hacer una vacuna, pero quizás lo más importante es eliminar la pobreza. Pues muchísimas gracias, doctor Bautista. Muy honrado por la asistencia, muy interesado en todo lo que está allí contando. Y seguramente de acá habrá muchos que pueden ser voluntarios para sus trabajos en África. De eso, los muchachos que están acá son bastante sensibles a ese tipo de actividad. Muy bien, pues encantado de haber estado con vosotros, de volverte a ver a ti particularmente, y espero que en el futuro haya oportunidad de que nos veamos en persona después de que toda esta pandemia acabe y tengamos oportunidad de a lo mejor de viajar un día. Seguramente nos daremos un abrazo, doctor Bautista. Feliz día y muchísimas gracias por su charla. Gracias, Néstor. Un abrazo muy fuerte.